Hola, mi nombre es Dafne Hernández Carvajal y les voy a hablar sobre las generalidades del tubo digestivo. Y yo saqué este tema del libro de Fisiología General del Goitan. Y bueno, creo que primero tenemos que empezar diciendo cuál es el mecanismo pues del vómito o cómo funciona. Y bueno, pues básicamente el vómito es la expulsión oral energética del contenido gástrico que está asociado con la contracción de los músculos de la pared abdominal y del tórax. Es precedido por arcadas. Las arcadas son básicamente contracciones que son activas y repetitivas de la musculatura abdominal. Estas contracciones generan el gradiente de presión que conduce a la evacuación del contenido gástrico por la boca. El arqueo también se puede producir de forma aislada sin que haya forzosamente salida del contenido gástrico por la boca. Es decir, el vómito consiste en dos fases: arcadas y expulsión, y la segunda, o sea, la expulsión, no puede ocurrir sin la primera. Durante el arqueo hay movimientos respiratorios espasmódicos de la pared torácica y del diafragma con cierre de la glotis. Y los vómitos son el medio por el que el tramo alto, perdón, del tubo digestivo se libra de su contenido cuando una de sus regiones se irrita o distiende en exceso o cuando se halla hiperexcitable. Su dilatación o la irritación excesivas del duodeno constituyen un estímulo muy potente para el vómito. Las señales sensitivas que inician el vómito proceden sobre todo de la faringe, el esófago, el estómago y las primeras porciones del intestino delgado. El centro del vómito está formado por varios núcleos sensitivos, motores y de control, los cuales están situados sobre todo en la sustancia reticular del bulbo. Los pares craneales quinto, séptimo, noveno, décimo y el doceavo transmiten desde el centro del vómito a la parte alta del tubo digestivo a los impulsos motores. Luego, los nervios vago y simpáticos los transmiten a la parte inferior y por último, por los nervios raquídeos al diafragma y a los músculos abdominales. El vómito es un fenómeno coordinado por el tronco encefálico. En él se encuentran el centro del vómito y la zona de activación quimiorreceptora. El centro del vómito está ubicado en forma bilateral en la parte dorsal del bulbo raquídeo, mientras que la zona de activación quimiorreceptora se localiza en el área postrema del bulbo raquídeo, en el piso del cuarto ventrículo. Y bueno, el antiperistaltismo, que es más que nada el preludio del vómito, o sea, es lo que pasa antes del vómito, eh, pues se le puede conocer igual como un tipo de preparación. En las primeras fases de la irritación o distensión gastrointestinales excesivas, se inicia un antiperistaltismo que procede al vómito en muchos minutos. El antiperistaltismo significa que los movimientos peristálticos se digieren hacia la parte superior del tubo digestivo en lugar de hacia su porción inferior. Estos movimientos comienzan incluso en regiones tan alejadas como el ilion, y las ondas antiperistálticas retroceden por el intestino a una velocidad de aproximadamente 2 a 3 centímetros. Este proceso puede propulsar realmente una gran cantidad de contenido intestinal, devolviéndolo hasta el duodeno y el estómago en un periodo de 3 a 5 minutos. Y a continuación, cuando estas zonas altas del tubo digestivo, sobre todo el duodeno, se distienden lo suficiente, dicha tensión se convierte en el factor principal que inicia el acto del vómito. En un principio se generan fuertes contracciones intrínsecas tanto en el duodeno como en el estómago, junto con una relajación parcial del esfínter esofágico inferior, lo cual facilita el paso del vómito al esófago. En ese momento se encadena un acto específico del vómito en el que van a intervenir los músculos abdominales y que va a terminar con la expulsión del contenido gastrointestinal, tal cual como se explicará a continuación. Y bueno, el acto del vómito, pues más que nada una vez que el centro del vómito haya recibido los estímulos suficientes y se ha iniciado el acto de vomitar, pues los primeros efectos van a ser, primero, una inspiración profunda, segunda, el ascenso del hueso hyoides y de la laringe para mantener abierto el esfínter esofágico superior, y el cierre de la glotis para evitar el paso del vómito a los pulmones. Por último, la elevación del paladar blando para poder cerrar la entrada posterior a las fosas nasales.
y a continuación se producen unas poderosas contracciones descendentes del diafragma y una contracción simultánea de los músculos de la pared abdominal, con objeto de comprimir el estómago entre el diafragma y los músculos abdominales y aumentar así mucho la presión intragástrica. Por último, el esfínter esofágico inferior se relaja por completo, lo cual va a permitir la expulsión del contenido gástrico hacia arriba a través del esófago. Así pues, el acto del vómito es el resultado de la acción compresiva de los músculos del abdomen, asociada a la contracción simultánea de la pared gástrica y a la apertura brusca de los esfínteres esofágicos para la expulsión del contenido gástrico. Y pues bueno, los vómitos también pueden ser causados por señales nerviosas procedentes de áreas del propio encéfalo. Un ejemplo puede ser la zona del gatillo, la cual está situada en el área postrema de las paredes laterales del cuarto ventrículo. Esta zona puede iniciar el vómito de dos formas. La primera es por su estimulación eléctrica o la segunda por la administración de algunos fármacos como lo pueden ser la apomorfina, la morfina y algunos derivados de la digital. Pues tal vez se preguntarán qué es la digital. Bueno, los fármacos digitálicos se utilizan para tratar la insuficiencia cardíaca, congestiva y las alternaciones del ritmo cardíaco. Otro factor que se considera que provoca el vómito en algunas personas son los cambios rápidos de la posición o del ritmo motor del cuerpo. Recordemos que el movimiento estimula a los receptores del laberinto vestibular del oído interno y los impulsos se dirigen fundamentalmente al cerebelo a través de los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo, luego a la zona del gatillo quimiorreceptora y por último al centro del vómito para producir el vómito. Y así es como funciona el mecanismo de este fenómeno. Y bueno, continuando, pues vamos a hablar un poquito sobre las náuseas y sabemos que las náuseas son subjetivas y se refieren a la sensación desagradable de la necesidad inminente de vomitar. Por esto se le considera que es un pródromo del vómito. Las náuseas son el reconocimiento consciente de la excitación inconsciente de un área del bulbo íntimamente asociada al centro del vómito o que forma parte de este. Su actividad puede deberse a, primero, los impulsos irritantes procedentes del tubo digestivo, también a los impulsos originados en el encéfalo posterior, los cuales están asociados a la cinetosis, o mejor conocida como el mareo que sienten algunas personas al viajar, o simplemente a impulsos procedentes de la corteza cerebral para ocasionar el vómito. A veces los vómitos ocurren sin sensación previa de náuseas, lo cual se le conoce como el pródromo, lo que indica que solo algunas porciones de los centros del vómito están asociados a la sensación nauseosa. Y bueno, el tubo digestivo puede obstruirse en casi cualquier punto de su trayecto. Algunas de las causas más comunes de obstrucción podrían ser el cáncer, otra podría ser las constricciones fibrosas secundarias a úlceras o adherencias peritoneales. También pueden ser el espasmo de un segmento intestinal o la parálisis de algún segmento intestinal. Las consecuencias anormales que se generen por la obstrucción dependen del segmento que esté afectado. Por ejemplo, si se trata del píloro, a menudo por constricciones fibrosas secundarias a la cicatrización de una úlcera péptica, van a aparecer vómitos persistentes de contenido gástrico. Por otro lado, si la obstrucción ocurre más allá del estómago, el reflujo antiperistáltico del intestino delgado hará que los jugos intestinales vuelvan al estómago y sean vomitados junto con las secreciones gástricas. En estos casos, el paciente va a perder grandes cantidades de agua y electrolitos, por lo que va a sufrir una deshidratación intensa. Si la obstrucción afecta a una zona cercana al extremo distal del intestino grueso, las heces se acumularán en el colon durante aproximadamente una semana o un poquito más, y el paciente va a experimentar una gran sensación de estreñimiento, pero en las primeras fases de la obstrucción no tendrá todavía vómitos intensos. Sin embargo, cuando el intestino grueso se haya llenado por completo, ya le va a resultar imposible que siga pasando quimo desde el intestino delgado, y ahí es cuando los vómitos se acentuarán y comenzarán. La obstrucción prolongada del intestino grueso puede acabar con lesiones como una perforación del mismo
o con deshidratación o un shock circulatorio secundarios a los profusos vómitos. Y pues por último, a forma de conclusión, podemos decir que hay tres clases de estímulos que pueden inducir al vómito. La primera puede ser la peritonitis y la irritación gástrica a través de las vías vagales aferentes. La segunda, la estimulación del oído interno o mareo por movimiento a través del nervio y núcleo vestibulares. Y por último, los fármacos que activan el área postrema del cerebro. En el embarazo se pueden presentar náuseas y vómito por un mecanismo desconocido. Y de igual manera, el centro del vómito se encuentra en el núcleo del tronco encefálico y que los medicamentos antieméticos actúan directamente bloqueando sobre este centro del vómito en sus distintos tipos de receptores. El vómito puede ser causado directamente del encéfalo a través de la zona del gatillo quimiorreceptora. Y eso sería todo por mi parte.